a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Este hombre se llenó de mucho temor al saber que el hombre más poderoso de la nación lo estaba convocando. Su vida era miserable. ¿Qué más podría complicarse? Él apenas recordaba lo que había escuchado cuando él vivía en el palacio del rey. Él era nieto del rey. Y esas eran las historias que él escuchaba de sus mayores. Apenas si se recordaba que él en algún momento fue llamado príncipe, principito. Bueno, estas historias más bien lo ponían incómodo y venían muchas preguntas a su mente. ¿Por qué? ¿Por qué tuve tan mala suerte? ¿Por qué mataron a mi abuelo y a mi papá? ¿Por qué mataron a muchos de mi familia? ¿Por qué nos quitaron nuestras propiedades? ¿Por qué ese mi tío que estaba tan cerca de quedarse, aunque sea con un pedazo del reino, no lo pudo hacer? Eso nos hubiera dado una mejor oportunidad de vida. Pero la mayoría de personas de su familia habían muerto. Pero había una pregunta que le quemaba realmente. ¿Por qué esa persona que había sido designada para cuidarlo y que lo cuidó muy bien en los primeros 5 años de vida, por tratar de salvarle la vida, en un tropezón lo bota y lo deja lisiado de sus 2 pies? Su vida actual ya era una vida miserable. Desde pequeño fue llevado a una ciudad, Lodebar, una ciudad olvidada, donde estaba la gente despreciada, endeudada. Ahí huían las personas que tenían problemas. Un lugar escondido, un lugar aislado en donde la tierra era árida, sin pastos. Y se había ganado la reputación que en ese lugar ni la palabra de Dios llegaba. Es decir, Dios ni se recordaba de ese lugar. Sin duda, era el mejor lugar para llegar a ser un don nadie. Por eso, esa repentina visita de los enviados del rey a su casa lo hacía volver a pensar en eso. Es que ¿por qué perdí todo lo que tenía? Él había pasado en cuestión de días de ser un principito a ser un mendigo. A estas alturas de la vida, ¿qué podría empeorar para este príncipe mendigo cojo? Porque este nuevo rey que se había apoderado de todas sus riquezas, ahora lo estaba llamando para hablar con él. No sé si usted logra identificar el nombre de este personaje en la Biblia. Así es, Mefiboset. Y encontramos parte de su historia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4 y en el capítulo 9. Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. Mientras Mefiboset quizás sentía mucho temor para presentarse ante el rey David, ya que era muy común en aquellos entonces que cuando venía una dinastía y caía, el nuevo rey venía y exterminaba a todos los hijos y los descendientes de ese rey para evitar sublevaciones. Entonces él decía, ¿soy yo acaso una amenaza para este rey? Y si soy una amenaza, ¿por qué estos no me vinieron a matar de una vez? ¿Será que este rey tan mala onda quiera venir y burlarse de mí o me quiera matar en público para decir, se acabó,
Se acabó la dinastía del rey Saúl. ¡Ja! ¡Qué sorpresa se llevó Mefiboset cuando se presentó ante el rey, quien le dice estas palabras, que por amor, el amor que tenía hacia su padre Jonatán, él le iba a mostrar bondad a Mefiboset. Pero su niñez difícil lo había condicionado, lo había traumado, porque al escuchar estas palabras, me imagino que muy confundido él, sin saber realmente lo que significaba eso, cae de rodillas delante del rey y dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? La forma como él se veía a sí mismo nos habla de un corazón dañado a causa de su niñez y de su vida complicada. Ahora, ¿se imaginan ustedes la cara que puso Mefiboset cuando empezó a ver que las palabras que oía del rey David eran ciertas? Cuando viene el rey y le dice: aquí están las tierras que le pertenecían a tu abuelo Saúl. Además, nombra a una persona para que cuide de esas tierras y para que las ganancias se las dé a él. Y no solo eso, Mefiboset es tomado como un hijo del rey y es invitado a comer todos los días en la mesa del rey. Pura novela, ¿verdad? La pobre niña rica, ¿ya? Que no era tan pobre, sino que tenía un tío rico, y entonces cuando se casa con el traidito de la película, ya tiene mucho dinero, ¿verdad? Pura película, pura novela. Pero ¿saben ustedes? Esta historia bíblica de Mefiboset nos hace una buena ilustración de lo que Dios ha hecho con nuestra propia vida. Estoy hablando de los que somos hijos de Dios, porque dice la palabra que el Señor nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y esto trae a mi mente una de las doctrinas importantes que desarrolla el apóstol Pablo en sus cartas, la doctrina de la adopción. Claro, no voy a agotar el tema en esta mañana, pero sí quisiera que observáramos algunos detalles. La adopción es una gracia más allá y por encima de la justificación. En la justificación, Dios absuelve al pecador de todos los cargos que tenía en contra. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En los sistemas de justicia humanos, el acusado simplemente se le deja libre cuando se le es declarado inocente. Es muy común en nuestros países, ¿no? No que sea inocente necesariamente, pero se le declara inocente, entonces él puede irse. Y tanto él como el juez tienen la esperanza de nunca más volver a verse. Pero el juez divino no solo absuelve, sino que él invita al pecador a su hogar. Y no solo por una noche. Él nos adopta, como lo hemos escuchado en esta mañana, nos adopta como hijos suyos para siempre y nos dice que nosotros debemos de llamarle Padre. Y nos hace herederos legítimos de todo lo que es y de todo lo que Él tiene. No voy a tener mucho tiempo para decirles que ustedes abran la Escritura. Si usted quiere anotar las citas, las puede anotar. Romanos 8, del 14 al 17 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, no se oye, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tanto la palabra adopción como la palabra justificación no se refieren realmente a un cambio en nuestra disposición o en nuestro carácter. Más bien es un cambio en nuestro estado. Ambas palabras hablan de una revolución en nuestra relación con Dios.
Como pecadores, incrédulos, estábamos totalmente ajenos a Él y a su familia. Ahora pertenecemos. Y Pablo, mediante el uso de este término legal, está recordándonos que nuestra pertenencia a nuestra nueva familia es absolutamente segura. ¿Saben ustedes cómo se manejaban muchas veces las adopciones en la antigüedad? Bueno, por ejemplo, había un agricultor que quería tener ayuda para cultivar su tierra, o una pareja sin hijos que podría querer tener a alguien para que los cuidara cuando fueran viejos. Un aristócrata podría querer que alguien perpetuara su apellido. Pero la adopción, la que nos habla la Biblia, es muy diferente. Si bien podemos estar seguros que la adopción da a Dios una inmensa satisfacción, Él hace fiesta cada vez que viene una persona que se arrepiente y viene a ser parte de la familia de Dios. Sin embargo, Dios nunca adopta con el fin de satisfacer una necesidad suya. Él nos adopta porque nos ama, no porque nos necesita. Efesios 1, del 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Y Pablo sigue en la carta a los Efesios mencionando que nosotros antes éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo hizo por amor, por su misericordia y por su gracia. Al igual que Mefiboset, este niño lisiado de sus pies y de su corazón, que creció con todas las de perder, abandonado, olvidado en esa aldea de Lodebar, quien estaba condenado a vivir y a morir como un don nadie, fue alcanzado por la gracia y misericordia del rey David. Asimismo, hermanos, cada uno de nosotros que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, hemos sido rescatados por Él. El Señor pone al solitario en su familia. ¿Por qué es tan importante recordar acerca de la obra de Cristo en nuestra vida? Porque lo que Dios hizo en tu vida es la base para que tú respondas con amor, con misericordia y con gracia ante tu prójimo. En una entrevista que le hicieron a la autora Aisha de López, ella es miembro de la Junta Directiva de la Alianza Cristiana para los Huérfanos, ella dijo lo siguiente: ignorar u olvidar lo que fue hecho a nuestro favor en Cristo desemboca en todo tipo de infertilidad espiritual. Ignorar u olvidar lo que fue hecho a nuestro favor en Cristo desemboca en todo tipo de infertilidad espiritual. Hermanos, para eso es muy útil cuando nosotros venimos y celebramos la Santa Cena periódicamente, porque es un recordatorio de lo que Dios hizo por nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Un cantante, Jacobo Ramos, dice en una de sus canciones: si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Amados hermanos, Dios quiere seguir brindando esta gracia a más Mefibosets, a más desvalidos. Y es muy interesante que la Escritura muestra un interés grande en Dios hacia los huérfanos, hacia las viudas, hacia los desvalidos, hacia los extranjeros. Escuche usted lo que dice el Salmo 68:5.
Padre de huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Pero por otro lado, nos dice el Salmo 82:3, refiriéndose a nosotros: defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. El Salmo 146:9 nos dice: el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino de los impíos. Isaías 1:17 nos dice a nosotros: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Juan 14:18 nos dice, Jesús hablando: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y luego Santiago nos dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus angustias y guardarse sin mancha en este mundo. Es decir, hermanos, el plan de Dios para proteger a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos somos nosotros. ¿Y sabe cuál es el plan B? No hay. Somos nosotros. En Mateo 26:11 Jesús mismo nos dice que a los pobres siempre los tendremos entre nosotros. Y algunas preguntas para nosotros es: ¿qué espera Dios de nosotros con relación a los más vulnerables? ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia ellos? Y quisiera responder a estas preguntas con otro pasaje en Mateo 25, del 38 al 40. Hablando Jesús dice: entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? Señor, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. En otra ocasión Jesús iba con sus discípulos caminando hacia Capernaum y llegan al lugar. Jesús iba adelante y cuando llegan les pregunta: y jóvenes, ¿ustedes qué venían platicando en el camino? ¿De qué venían discutiendo? De aquellos calladitos, ¿ah? Porque estaban discutiendo quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Y nos dice el Evangelio de Marcos que Jesús se sentó y les dijo las siguientes palabras: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el siervo de todos. Y luego hace algo muy extraño: toma a un niño y lo agarra en sus brazos. ¿Y por qué digo que era extraño? Porque los niños no eran queridos en aquel entonces, eran como ciudadanos de segunda categoría. Y abrazando a este niño dice lo siguiente: el que en mi nombre recibe a alguien como este niño, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hay una canción que en una parte usa las siguientes palabras: ayer te vi después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas pidiendo pan para vivir. Ayer te vi en un cuarto de hospital en soledad. Te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado. ¿A quién ves cuando ves a un niño mendigando? Quisiera preguntar a los presentes acá en este salón, a los que nos están viendo en el salón de abajo y quizás los que están viéndonos a través de las redes sociales: ¿quiénes tienen hijos o hijas, mejor dicho, entre 10 y 14 años? ¿Hijas o nietas entre 10 y 14 años?
Muy bien, veo algunas manos. Ok. Antes de iniciar este mensaje, nosotros escuchamos una realidad terrible que nos compartió nuestro hermano Víctor acerca de esa realidad de nuestra niñez. Y quisiera retomar un dato que él mencionó, simplemente como una muestra. Y era lo que a él hacía énfasis: el abuso sexual en niñas se incrementó de manera continua en los meses de abril a agosto de este año. 1,632 nacimientos de niños en madres de 10 a 14 años. Cuando yo empecé a trabajar en Misión Internacional de Justicia, Daniela, mi hija, tenía 11 años. Y cuando yo estaba ahí trabajando, al escuchar historias de estas niñas abusadas y conocer algunas de ellas cuando llegaban a sus terapias, eso me pegó duro, porque yo veía el rostro de mi hija en cada una de estas niñas pequeñas. A los que levantaron las manos y a los que no levantaron las manos, pero que conocen a un niño o una niña de 0 a 14 años, ¿pueden ustedes imaginarse lo terrible que sería para estos niños pasar por una situación de abuso a tan temprana edad? Actualmente el Señor me ha llevado a otro ministerio, en donde acabamos de empezar acá, en Guatemala. Estamos trabajando ahora con adolescentes y jovencitas que han tenido conflicto con la ley. Y se nos abrieron las puertas para trabajar en el Centro Juvenil de Privación de Libertad, Gorriones. Y nos encontramos con historias de niñas abusadas, manipuladas, utilizadas por otros. Y oramos y trabajamos para brindarles oportunidades para tener un futuro diferente a su pasado y a su presente. Como estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, ellos nos invitaron hace un par de semanas a que fuéramos a visitar un hogar, de los muchos hogares que tienen ellos, hogares de protección de niñez. Y saben ustedes, nos encontramos un grupo de cristianos, de hijos de Dios que están trabajando para el Señor ahí. Y damos gracias a Dios por eso. Ellos nos hicieron una petición y nos decían, aunque hay algunas iglesias que están viniendo para apoyarnos, la necesidad, la cantidad de niñas, niños y adolescentes es enorme. Y yo les dije, cuando yo tenga oportunidad de platicar con las iglesias, voy a presentar esta petición. Y yo no sé si el Señor va a levantar acá personas que van a poder ir a estos hogares que son manejados por el gobierno, pero que hay hijos de Dios que están haciendo la diferencia y que necesitan nuestro apoyo. No sé si van a salir de acá, pero lo que sí les quiero rogar es que ustedes oren por esos hijos de Dios y que oren para que el Señor envíe más obreros para poder cuidar a estos niños. Durante el domingo, para el huérfano, los cristianos nos levantamos a favor de todos los niños que han perdido la protección y el cuidado de una familia. Hemos sido llamados a defender a los huérfanos, a proteger a los vulnerables y a acompañarlos en sus angustias. Pero tenemos que ser intencionales, tenemos que ser estratégicos. Por ejemplo, yo sé que hay un grupo acá en Centro Bíblico El Camino, hermanos que se están preparando para ser mentores de niños, para poder ayudar a estos niños que están en hogares de protección. Excelente, buenísimo. Tenemos que prepararnos, tenemos que coordinarnos bien y tenemos que saber y tenemos que aprender de los que saben cómo trabajar con esta niñez que ha sido vulnerada. Por eso quiero invitarlos a que no se vayan a ir y que puedan estar en este taller que va a estar después del servicio devocional. Quienes iniciaron con la idea del domingo para el huérfano nos han dicho que se necesita solo un adulto responsable para hacer
una diferencia de por vida para un huérfano. Solo un adulto responsable para hacer la diferencia en la vida de un niño huérfano. Y cuando nos referimos a niños huérfanos, estamos hablando de aquellos niños que no necesariamente no tienen papá y mamá, sino por X o Y circunstancia sus papás no están funcionando como deberían de funcionar o no están presentes. Hermanos, yo no creo que necesitemos escuchar acerca del servicio al huérfano cada domingo, pero sí creo que necesitamos escuchar acerca del Evangelio cada domingo, porque eso es lo que nos va a motivar a nosotros a servir a los huérfanos. Aunque no todos somos llamados, por ejemplo, a adoptar a un niño o a una niña, aunque no todos somos llamados a trabajar como mentores en estos hogares, aunque no todos vamos a ser familias de acogimiento temporal, todos los que somos hijos de Dios somos llamados a hacer algo, todos. Por ejemplo, yo le invito a usted a que se informe de las necesidades de las poblaciones vulnerables. Y hoy hemos escuchado un poco y podemos seguir escuchando en este taller que viene después. Pero no solo informarnos, sino oremos por estas poblaciones, oremos por estos niños y niñas. Si usted está informado, usted también puede apoyar en especie para algunas de estas instituciones privadas o del Estado. O también puede motivar a otros, informar a otros acerca de estas necesidades para que estas otras personas también puedan apoyar. Usted también puede apoyar y sostener a personas, ya sea que hayan adoptado a un niño, a una niña, o a quienes son familias de acogimiento, o a aquellos quienes están ayudando a los vulnerables en primera línea, los que están al frente de la batalla. Mi sugerencia es que ustedes se coordinen con el liderazgo de la iglesia y que puedan enfocarse en grupos específicos para ser más estratégicos. Yo quisiera hacer una pregunta, hermanos. De acuerdo a las estadísticas que ya hemos escuchado, las estadísticas me dicen a mí que en este salón hay un buen número de personas que sufrieron abuso sexual de niños o cuando eran niñas. No voy a pedir que levanten la mano, obviamente, pero quiero decirles algo. Cuando nosotros tuvimos oportunidad de servir en el movimiento cristiano contra la violencia hacia la niñez, una gran mayoría de personas que se unieron a la causa y que se siguen uniendo, gracias a Dios, habían sido víctimas de violencia sexual. Ellos sabían y conocían de primera mano ese dolor, ese trauma y todo lo que eso conlleva. Pero eran personas que habían sido alcanzadas también por la misericordia de Dios y muchos de ellos tuvieron la oportunidad de salir de ese trauma. Hermanos, cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, tan difíciles como un abuso sexual, el Señor no desperdicia nuestro dolor. El Señor quiere utilizar ese dolor para que nosotros apoyemos a los que están en dolor. Bendito sea el Señor, el Padre de misericordias, dice, el cual nos consuela a nosotros para que nosotros también podamos consolar a otros. Si usted en algún momento de su vida tuvo algún tipo de abuso en su vida y el Señor lo levantó en su misericordia, yo le animo a que se involucre más. Le animo a que cambie todo ese dolor que tal vez ya ha sido sanado, pero que usted pueda tener esa pasión y pueda llegar e identificarse con el dolor de estos niños y niñas que están sufriendo tanto. Aquí, tan cerca, en nuestra querida Guatemala, en la ciudad. Es niño de piel gris.
No recuerdo toda la canción, pero dice, sin padre, sin hogar, su única riqueza son sus sueños de papel. Y lleva tiempo ya y todo sigue igual. Como es un niño pobre, su tristeza es muy normal. ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado este himno? No es un himno. ¿Alguien sabe de quién canta esta canción? Ya sé que hay gente aquí que sí sabe. Es un grupo que se llama Alush Nahual. Y este canto era de los 80s. Y estaba describiendo precisamente a los niños vulnerables, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica. Y ¿saben? Fue bien interesante porque escuché esta canción recientemente en El Salvador. Y Dios me la trajo mientras estaba preparando este mensaje y me puse a investigar un poco acerca de la canción y fue escrita hace mucho tiempo. Pero ¿saben qué? Hace 3 años en El Salvador hubo una empresa que, tomando esta canción como un símbolo, empezó a hacer una fundación para ayudar a los niños vulnerables. Yo estoy seguro, hermanos, que no necesitamos inventarnos más canciones, porque la palabra de Dios nos motiva a nosotros a involucrarnos. Y es mi oración que no tengamos que esperar 20, 30 años, 40 años para que nosotros despertemos y que podamos hacer algo a favor de los más vulnerables. Dios nos ha adoptado para ser parte de su familia. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Cuando trabajamos con los más vulnerables, necesitamos compromisos a largo plazo. Quiero invitarlo a cerrar sus ojos, ya que me acompañe a orar. Señor, damos gracias por tu obra en nosotros, por mostrar tu amor, tu misericordia y tu gracia. Al igual que Mefiboset, todos nos encontrábamos en una situación de miseria, de muerte espiritual, pero hemos sido adoptados como tus hijos. Qué gran bendición, Señor, qué gran privilegio. No estamos solos, te tenemos a ti como nuestro Padre Celestial. Gracias, porque nos acompañas en esta aventura de fe y de obediencia a ti para ayudar a los más vulnerables. De gracia hemos recibido y de gracia damos. En el nombre de Jesús. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.